Muy bien. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy tenemos Santa Cena, como todos los meses, segundo domingo del mes. Estamos haciendo la campaña, nos hemos sumado a la campaña de ayuno y oración a través de este librito que tiene sus devocionales, Avivamiento hasta lo último de la tierra. Hoy leía el devocional de esta mañana, del día de hoy, y hablaba un poco del avivamiento relacionado con la iglesia y con la ciudad. Y un poco es lo que creo que el Señor está moviendo este tiempo. Cuando uno piensa, a veces hay una confusión, cuando uno piensa que hablamos de avivamiento, nos referimos simplemente a un culto glorioso, una noche especial, una reunión donde la presencia del Señor nos inundó y nos hizo, no sé, ver cosas maravillosas, sobrenaturales. Y eso está muy bueno y eso sirve y vale, claro que sí, y tenemos que lograr que eso suceda siempre, porque eso nos anima, nos enriquece, como que nos desafía también. Pero no literalmente eso es lo que significa avivamiento. Estos días usted va a leer en la devocional del librito hacia dónde apunta la definición de avivamiento. Pensando en esto, tomé un versículo allí, el versículo que tienen ahí en el día de hoy, dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia que estaba creciendo, que estaba, digamos, contagiando y siendo luz en la ciudad. Era una iglesia bastante bien vista por la sociedad y hablaba mucho la sociedad de la iglesia. Es decir, que algo positivo, algo bueno estaba sucediendo en Tesalónica que repercutía en la sociedad. Entonces, por eso Pablo da gracias por lo que está sucediendo allí en la iglesia y da gracias a Dios. Entonces, cuando vayamos a meternos en este devocional, vamos a encontrar que el autor del librito va a usar varios pasajes de Tesalónica, porque justamente esta es la iglesia donde sucedían cosas lindas y era un buen testimonio tenía la iglesia en la ciudad. Y creo que de eso se trata. Se trata de que nosotros podamos, de alguna manera, influenciar positivamente a la iglesia, a la sociedad. Quiero contar una historia para meternos en el tema. En el año 1904, precisamente, aparece una situación pero muy impactante que todavía hoy es parte de la historia. Y en todos los institutos bíblicos se comenta esta historia y de hecho usted la puede buscar en internet y se va a sorprender. Qué maravilloso que fue lo que sucedió allí en Gales. Había una persona allí, jovencito, 13, 14 años, que se llamaba Evan Roberts. Era sus padres, mejor dicho, su papá era minero, trabajaba en las minas. Y el papá falleció muy temprano, muy joven, entonces como él era el mayor, con 14 años, tenía que ayudar en la casa para sostener la familia, entonces él fue a trabajar a las minas. Era un minero, trabajar en las minas, con todo lo que significaba eso, pero él tenía un corazón hacia Dios muy genuino. De hecho iban a la iglesia, los padres eran cristianos, los animaban, y él dice, entre otras cosas, mientras él seguía leyendo la Biblia, mientras trabajaba, dice que ponía la Biblia en un agujerito de las minas, mientras trabajaba, agarraba y le compartía los pasajes bíblicos con los compañeros todo el tiempo, una relación con Dios muy fuerte. Y dice él así, él escribe en su libro, en un momento determinado dice: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido. Y el Espíritu Santo está por venir ahora. Decía a sus compañeros: debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. Y él decía: ¿creen que Dios puede darnos 100.000 almas?
Esa era la expresión que él compartía con sus compañeros de trabajo. Al poco tiempo, unos meses después, en 6 meses precisamente, 100.000 almas vinieron a los pies de Cristo. ¡Wow! Sorprendidos todos. ¿Qué es lo que sucedió? Les cuento acá detalles precisos. Lo que pasaba era que no solo que la gente quería venir a la iglesia, sino había un hambre por Dios. Y la sociedad toda la ciudad de Gales, fue sorprendida por el mover de Dios. Pero no por lo lindo que se hacían los cultos, que de hecho eran cultos lindos, sino, le cuento, mire, algunos ítems. En el avivamiento de Gales la iglesia se despertó a la oración. Los cultos se prolongaban hasta tarde. La gloria de Dios era palpable. Las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de la fuente del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Gales. Toda la sociedad hablaba, pero nadie resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo con la iglesia. Todos sabían lo que pasaba. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres ejemplares de familia. Muchas tabernas cerraron por falta de cliente o directamente cambiaron de rubro. Prostitutas, personas marginadas cambiaron radicalmente y en forma visible de vida. Transformación. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlo, estaban todos en el culto. Las compañías teatrales dejaron ir a Gales porque allí no tenían público, todos estaban en la iglesia. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. Las comisarías se vaciaron. No había detenciones. Los policías ven al culto también. Los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudiesen estar. Mirá, no, hoy cerramos porque tenemos que ir al culto. Toma mate. Fíjate esto curioso, mire este curioso. Es conocida esta anécdota, ahí en el libro que escribió él. Dice que antes de la conversión de muchísimos mineros que trabajaban justamente en las minas de carbón, hasta los caballos tuvieron que ser reeducados, porque estaban tan acostumbrados a obedecer las órdenes en forma de malas palabras y grosería que no entendían lo que le decían los caballos. Tuvieron que cambiar el vocabulario para que empiecen a obedecer. Cosas locas, ¿no? Estas cosas, aunque pudieran parecernos detalles menores, son las que dan fe de un genuino avivamiento. Pues si solo la cambia la congregación, pero la sociedad no es impactada en hechos concretos, es de temer que no sea un avivamiento, sino un simple emocionalismo. La profundidad de un avivamiento será determinada exactamente por el espíritu de arrepentimiento que éste logre. Esa es la clave del verdadero avivamiento nacido por Dios. Vidas transformadas, arrepentimiento genuino, testimonios donde nos movamos, nuestra vida transformada, nuestra vida cambiada, que la gente que nos veía antes, ¿qué le pasó a este? ¿Qué pasó ahí? Eso es avivamiento. Y creo que ese es el desafío que Dios nos propone este tiempo. Que como iglesia empecemos a hacer la tarea realmente que tenemos que hacer como iglesia, de salar la tierra, dar luz a la tierra, a la oscuridad. Y una persona que da luz es una persona que es diferente a lo que está acostumbrado la sociedad. No puede ser más de lo mismo. Debe ser algo distinto de parte del Señor. Debe haber una transformación en nosotros de manera tal que podamos influenciar en forma positiva a nuestro alrededor. Donde vos te movés, tu trabajo, ¿cómo te conocen? En tu barrio, en tu casa, en tu hogar, ¿cómo te conocen a vos? ¿Cuál es la experiencia que vos tenés allí? Eso sería
lo que tenemos, el desafío que nos queda por delante. Que seamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para poder transformar. Ser transformados para transformar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a medida que vayamos leyendo estas devociones van a encontrar algunas ideas con respecto a esto. Pero yo me tomé unos pasajes de la Biblia, de un personaje que está en la Biblia, obviamente, que fue tremendo lo que Dios hizo a través de él. Vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 8. Hechos 8. Vamos a leer unos versículos. Del versículo 4 al 8 primero, leemos, dice así la palabra del Señor: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuenta la historia que en un momento determinado la iglesia se esparció, versículos anteriores, fueron perseguidas, entonces se fueron desparramando por diferentes lugares. El imperio perseguía a la iglesia para matarlos, para arrestarlos, entonces se fueron desparramando por diferentes lugares, y uno de ellos que salía por todos lados era Felipe, un hombre de Dios, Felipe, tremendo. Y entonces Felipe, no temiendo a la persecución, no sufriendo sus circunstancias del momento, una crisis en su hogar, tuvo que dejar toda su casa, su hogar, su comunidad, salir corriendo para que no lo mataran. En vez de padecer esa crisis, él seguía cumpliendo la función del Señor, predicando, sanando, haciendo milagros sobrenaturales. Es decir, aquí vemos a un hombre lleno del Espíritu Santo que entendió. Decía a tu vecino, entendió, la tenía clara. Él no pensó en los que estaba sufriendo en el momento. Imagínate, me quedo sin casa, me quedo sin lugar, tengo que ir a buscar otro lugar, no sé qué pasará. No pensó en el momento, sino él tenía un objetivo claro. Había sido tocado por el Señor, había sido lleno del poder del Espíritu Santo, y él tenía un objetivo, tenía una función, tenía un propósito y sabía hacia dónde iba. Y eso es fundamental. Entonces Felipe, esto lo vemos aquí, ¿no? Empezó a hacer milagros, predicaba la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y anunciaba al Mesías. Y al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención. Algo está pasando, algo está sucediendo. Fíjese qué similitud que tiene el Señor a veces cuando hace las cosas. En la época de Gales, allá en el siglo XIX, en 1904, una persona que se enamoró del Señor y que fue llena del poder del Espíritu Santo, Dios la usó de tal manera que hizo estrago en la sociedad. Vamos más atrás, ya en el siglo 100, en el siglo I, perdón, en el año 100 por ahí, el apóstol o el siervo Felipe, lleno del poder del Espíritu Santo, Dios lo usaba para hacer estragos. ¿No será que este tiempo el Señor quiere usarte a vos para que sucedan cosas extraordinarias en tu hogar? ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos se abrazan al desafío de parte del Espíritu Santo? ¿No será que el Señor quiere derramarse sobre tu vida para que vos seas el cambio que tu barrio necesita? ¿No sea que Dios quiere usar tu vida para que vos seas el cambio que tu familia necesita? ¿No sea que Dios quiere usar tu vida para que las cosas sucedan, cosas tremendas, milagrosas, que Dios te use con poder y gloria? ¿No será este tiempo que el Señor quiere usarnos hoy? Señor, decime, yo quiero a mí. Usame a mí. Felipe fue ese momento ahí. Y Felipe salió. Y no tenía temor.
Él avanzó, era un hombre de Dios. Pasajes más adelante vamos a encontrar en el capítulo 26, que fíjese lo que hace. Un ángel del Señor habló a Felipe, ¿te imaginas? Un ángel del Señor se acercó a Felipe y le dijo, habló con él y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiende lo que lees? ¿Cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¡Qué historia! Un hombre atento a la voz de Dios. Escuchó al ángel, el ángel habló con él, tenés que ir a tal lado. Algo va a pasar. Y se acercó a este muchacho, a este hombre de etíope. Y fue y escuchó lo que estaba pasando. Y dice que el Espíritu de Dios otra vez habló con él y le dijo, acércate, algo tenés para decirle, algo tenés que contarle. Obviamente hubo la charla, el etíope se abrió y entendió todo lo que Felipe le había dicho. Dijo, ¿y qué impide que yo me pueda bautizar? Y ahí está, una persona lejana de otro país. Ahí apareció el Señor. Es decir, que la gracia de Felipe, ¿verdad? Entonces acá vemos algunas características de Felipe. Este hombre vivía en una etapa, a un nivel sobrenatural, porque confiaba mucho en el Señor. No estaba pendiente de su alrededor, no estaba pendiente de las situaciones de su entorno. Él confiaba mucho en el Señor y vivía una vida sobrenatural, una vida relacionada con el Espíritu Santo, de manera tal que tenía la voz sensible a Dios. Podía ser guiado por Dios fácilmente. Él había nacido de nuevo. Él había tenido un encuentro genuino con el Señor. Pero ese encuentro que Felipe había tenido con Jesús no se quedó ahí. Fue lo que Dios usó para transformar la vida de Felipe. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Los encuentros cada encuentro es una bendición. Hemos tenido experiencias lindas con el Señor, cosas sobrenaturales, gloriosas. Dios se mueve. ¿Cuántos fueron bendecidos en el encuentro? Pero no nos podemos quedar ahí. Eso tiene que producir en nosotros cosas, cambios transformadores, que la gente vea que el Señor se manifiesta de una manera real y en nosotros y a través de nosotros. Vos y yo somos los que Dios quiere usar este tiempo para cambiar la sociedad que vivimos. Tu testimonio es el que habla más que 1000 palabras. Tu ejemplo de vida habla más que 1000 palabras. Tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, habla más que 1000 palabras. Tu forma de honrar, tu forma de respetar, tu forma de conducirte en la vida, tu honestidad, tu sinceridad, tu responsabilidad, tu compromiso, eso es lo que habla más. No de acá. Acciones concretas. Es lo que nos hace a nosotros mostrar el poder del Señor. Es lo que pasaba con Felipe. ¿Saben que Felipe era uno de aquellos evangelistas que cuando hicieron la elección estaba junto a Esteban? ¿Recuerda la historia? Esteban fue elegido en oración y Felipe estaba ahí también. Felipe era uno de los 70 que Jesús envió allá en el capítulo 10 de Lucas. Estuvo cerca de Jesús. Felipe tenía 4 hijas que también eran profetas, estaban en el ministerio. Es decir, que había sido una influencia positiva en su casa, en su hogar. Su familia seguía al Señor. Entonces, ¿cuál era la característica de Felipe que nos puede ayudar a nosotros a que Dios no use este tiempo? ¿Cómo es una vida llena del Espíritu Santo como la de Felipe? ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo como Felipe? 7, Señor, ya son más.
¿Cuánto le gustaría estar lleno del Espíritu Santo? Todas las manos levantadas. Señor, mira, todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo se manifiesta una vida llena del Espíritu Santo? Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de servicio. Una vida de servicio. Es decir, si vos recibiste el Espíritu Santo, si hay vida de parte de Dios en tu vida, es la que te moviliza a servir, a hacer cosas, a activar, a trabajar, a pensar en otro, a hacer algo por otro. Una vida de servicio. Dale en codazo que está lo tuyo, sonaste. ¿Sabe qué pensaba mientras hablaba, meditaba en esto? Aquellas personas que no están sirviendo es porque todavía no fueron alcanzadas por el Espíritu Santo. Solamente tuvieron un momento emocional. Un toquecito. Ahí sí, algo de parte del Señor, ahí está. Porque una persona llena del Espíritu Santo anhela servir. Porque el poder del Espíritu Santo es el que trae vida, el que moviliza, el que enciende, el que nos activa, el que nos mueve. Felipe tenía una buena reputación en el barrio. La gente lo veía a Felipe y veía a Dios. Eran cartas leídas, Felipe. Por eso Pablo dice, somos cartas leídas. Cuando nos ve la gente a nosotros, ¿qué ve en nosotros? ¿Lo ve a Jesús? Cuando te ve una persona en conversa a vos, ¿lo ve a Jesús? Era un hombre sabio. Pero no solo sabio porque uno es sabio cuando adquiere conocimiento, cuando lee mucho, cuando estudia mucho, porque la sabiduría no es adquisición de conocimiento. La sabiduría es manifestar los conocimientos en la vida. Acciones. Era sabio porque todo lo que había aprendido del Señor lo ponía en práctica. Porque todo lo que había leído y aprendido de la palabra del Señor lo ponía en práctica. Y no, pero ¿por qué esto? No sé, ¿será tan así o no será tan así? No cuestionaba la palabra del Señor. La obedecía. La ponía en práctica. Eso es sabiduría. Lleno del Espíritu Santo nos ayuda o nos hace alinear con el Señor. Sumisos al Señor. Fíjese que él dice que escuchó al ángel y el ángel le dijo tal cosa y estaba. Y después el Espíritu le volvió a repetir. Había una relación íntima con el Señor, de manera tal que cada vez que Dios hablaba, él era sensible a su voz. Yo quiero esa vida, la de Felipe, la verdad, la anhelo. Él trabajaba en equipo. Él fue elegido por los apóstoles. Alivió la carga de los apóstoles. Su labor ayudó al crecimiento de la expansión de la palabra del Señor. Una vida de servicio. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en nosotros? Una vida de amor por las almas. Fíjese qué curioso. Felipe fue a ver a ese eunuco que estaba solito por ahí. Dios le dijo, anda a ver a él. Cualquiera puede decir, no, pero ese que vaya otro, es uno solo. Yo me quedo acá que hay mucha gente. Acá hago la mía, acá hay un montón de gente, sí. No, ese que está solito que vaya cualquier otro. Podría haber pensado eso. Sin embargo, Felipe tenía un corazón hacia las almas que uno era como miles. Porque para Dios una sola vida es importante. Aquella persona que nadie le da 2 pesos, que nadie confía, que nadie cree, esa es la persona que Dios ama. Aquella persona que vos tenés en tu corazón, que vos sabés que necesita del Señor y que Dios te la pone cada día en tu corazón, en tu mente, esa es la persona que vos tenés que ir a hablar. Esa es la persona que tenés que acercarte. Esa es la persona que vos tenés que contagiar de lo que Dios te da. No te guardes. No con palabras, con acciones, demostrando el amor de Dios, demostrando una transformación genuina, demostrando el poder de Dios. Estoy pasando un momento mal, estoy
sintiendo cosas distintas, estoy enfermo, lo que fuera. Vamos a orar, yo sé que Dios puede obrar. Ahí es cuando vos tenés que manifestar el poder del Señor. Dios nos puede usar a todos. Aquellas personas que estamos alineados con el Señor, Dios nos puede usar. Dios te puede usar a vos. Dios quiere usarte a vos. Que tus manos sean las manos del Señor. Felipe, llevado por el amor de Dios a las personas, iba de un lado a otro, iba a la ciudad y predicaba y amaba y abrazaba y estaba con la gente. Él fue forzado a salir de Jerusalén para no morir. Y se fue a Samaria sin problema. Dedicaba tiempo a evangelizar y no puso... ¿Por qué hago esta referencia? Porque era judío él. Y dice la Biblia que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Es decir, no, pero yo que voy a andar haciendo a Samaria, si esta gente son de la plebe. Podía haber pensado. No, él fue, abrazó a todos. No hizo acepción de personas. Dedicaba tiempo para evangelizar. No podía dejar de hablar del Señor. Estaba comprometido. Decí conmigo, comprometido con el mensaje del Señor. Qué difícil es cuando uno no entiende esta verdad de parte de Dios. O qué triste a veces. Yo me imagino el Señor. Nos dio tantas cosas a nosotros, pero tantas cosas. Nos puso ahí un corazón, la gracia, nos abrazó, nos amó, nos perdonó, trajo libertad. Y Él espera de nosotros una reciprocidad. ¿Y cuánto nos cuesta comprometernos con el Señor, ¿no? A veces. ¿Cuántas prioridades tenemos? ¿O cuántas cosas ponemos en primer lugar que a Dios? Felipe tenía una vida que amaba las almas. Felipe llevaba una vida donde él iba, los milagros y las manifestaciones poderosas del Señor lo acompañaban. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate lo que dice. Dice que, este pasaje que leímos, dice que cuando Felipe se acercaba y predicaba, los paralíticos se levantaban. No estamos hablando de Jesús ni de Pablo. Felipe, de la tercera línea, si querés, o de la cuarta línea de autoridad. Ni siquiera los apóstoles eran. Felipe, un hombre común, como vos y como yo. Cada vez que se alineaba con el Espíritu Santo, el poder de Dios venía sobre él y milagros ocurrían. ¿Y qué pasa si te sucede a vos? Uno viene y dice, no, pero a mí, yo, qué sé yo. Fíjate, si te alineás con el Señor, Dios puede usarte con milagros. ¿Cuántos creen que Dios te puede usar con milagros? Mirá si mañana hay personas al lado tuyo que te dicen, necesito orar por mí, que me está pasando esto. Y vos te acordás de lo que dijo el Señor hoy. Vas a orar y se va a sanar. Y Dios te va a usar. Mira, eso es lo que pasaba. Y eso es lo que produce avivamiento. Eso es lo que moviliza a la iglesia. Eso es lo que desata un poder de Dios sobre una sociedad, sobre un barrio, sobre una ciudad. Felipe produjo fruto. Cuando él hacía un milagro, Dios hacía milagro a través de Felipe, esas señales producían algo. Eran necesarias porque a veces las señales tienen propósito. Los milagros tienen propósito. Suceden para que algo ocurra en el barrio. Para que algo suceda alrededor. Provoca impresión. Provoca que la gente se convierta. Que la gente empiece a acercarse a Dios y crea más. Que la gente glorifique a Dios. Los milagros suceden y ocurren. ¿Saben que hay un tiempo nuevo para la iglesia? La sociedad está visibilizando a la iglesia. Hoy escuchábamos, yo tenía el comentario, pero escuchamos en la noticia que hicieron, salió en canal en Telefe, un equipo de fútbol cristiano. Ya está en la AFA. Viste que los futbolistas son terribles, porque cuando hay un partidito, guarda, agarrate, ¿no? Ellos jugaban al fútbol en el barrio.
pero tenían un buen testimonio, se comportaban como correspondía, hablaban con la gente, oraban antes de empezar, en los entrenamientos oraban. Hoy están en la primera D de la AFA, fueron subiendo, escalando, ganaron 39 partidos, todos los que jugaron, no perdieron ninguno. Salieron campeones, le hicieron el reportaje. ¿Y qué pasa? No, nosotros tenemos un propósito. En la cancha, predicar el Evangelio. No solo con nuestras palabras, con nuestros testimonios. Con acciones concretas. Mírenlo, Googleo. Usted sabe. Búsquelo. Tremendo lo que el Señor hace. El año que viene empieza a funcionar la primera universidad evangélica de Argentina. Ya están las inscripciones abiertas, avalada por el Ministerio de Nación, de Educación de la Nación. Primera universidad evangélica, ya escuelas hay. O sea, Dios está movilizando a la iglesia para que la iglesia se manifieste como debe ser, con testimonios. Y qué bueno que vos seas esa persona que Dios quiere usar este tiempo en el lugar donde vos te movés, con la tarea que vos desempeñás. Si vos sos empleado en un comercio, seas el mejor empleado, el de mejor testimonio, el que más trabaje, el que más responsable sea. Trabajás en la obra, el más responsable, el más cumplidor, el que hace mejor la tarea. Si trabajás en la escuela, seas el mejor profesor. Y donde fuera, que seas el mejor, que seas digno de que la gente diga, este es bueno. ¿Cuánto pueden decir amén? Eso es lo que habla, no decir las cosas. ¿Cuánta gente a veces no tiene trabajo o pierde el trabajo por malos testimonios, por irresponsable, por no cumplir como tiene que cumplir? Eso no habla bien de la iglesia. La iglesia tiene que mostrar el poder de Dios en nuestros corazones, el poder transformador. Felipe tenía una vida dirigida por el Espíritu Santo. Tuvo el privilegio de conversar con un ángel. ¡Wow! ¿A cuánto le gustaría hablar con un ángel? Aliñate con el Señor. ¿A cuánto les gustaría escuchar el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está ahí? ¿Está? Vos tenés que ser sensible. Acércate. Buscá. Felipe obedeció de inmediato. Felipe fue guiado por Dios. El etíope era una persona clave porque él no sabía, pero era un político en esa época, era muy influyente en su país. Y cuando se convirtió, transformó su país. Él llevó el mensaje allá. O sea que fue estratégico lo que Dios le dijo. Entonces él fue obediente. Cuando Dios dice algo hay que hacer caso porque eso puede producir transformaciones que no comparamos y no conocemos. Felipe aprovechó las oportunidades. ¿Cuántas veces yo he visto a gente que Dios le ha dado oportunidades y la desaprovechan, la tira? Aprovechemos las oportunidades, hermanos. Cada oportunidad que Dios nos da seguramente es un trampolín para que Dios se manifieste y su gloria también. Termino. Felipe tenía una vida de humildad. Era humilde, no se la creyó. Felipe sabía de quién dependía, del Espíritu Santo. Dios era su Padre, su guía. Felipe tenía una vida de encuentros sobrenaturales. Él sabía que lo más importante para él era su relación con Dios. El testimonio que escuchamos de Evan Robert dice que él todo el tiempo, después que terminaba de trabajar, se iba a su departamentito a orar y a orar y a buscar a Dios y a buscar a Dios. Su relación con Dios era la prioridad para que sucedan cosas maravillosas. ¿Cuántos quieren ver cosas maravillosas este tiempo? ¿Cuántos quieren ver que la iglesia resplandeciente, que la iglesia sea la que Dios va a levantar este tiempo? ¿Cuántos quieren? Yo quiero eso. Depende de nuestra relación con Él. ¿Cuánto nos dejamos moldear por el Espíritu Santo? ¿Cuánto nos dejamos trabajar por el Espíritu Santo? ¿Cuánto nosotros le vamos a dedicar a Él? Dejemos de lado nuestro egoísmo, nuestras necesidades personales y busquémoslo más a Él. Y Dios va a hacer algo maravilloso. Muy bien, termino.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos necesitan ser llenos del Espíritu Santo? Yo necesito todos los días, Señor. No fue suficiente el encuentro. Hoy, mañana, pasado, necesito de su llenura. Necesitamos la provisión de dones. El Señor está derramando dones. ¿Usted sabe que yo sentía el otro día mientras estaba orando, hace unos días atrás? Sentía como tenía este pensamiento, ¿no? De los dones. ¿Cómo es que se hablaba con un hermano? Me preguntaba, ¿cómo es los dones? Entonces yo digo, el Señor envió dones a la iglesia, porque los dones que Dios envía a la iglesia son para que esos dones se ejecuten en la iglesia. Entonces todos los que son iglesia, al menos un don tienen. ¿Cuántos son iglesia? O sea que algún don tenés. Hay que desarrollarlo, hay que manifestarlo nomás. Y mientras yo hablaba con esto, después me puse a orar y yo sentía que el Espíritu Santo estaba por derramar dones tremendos este tiempo. Así que estate atento, estate atento porque Dios está derramando dones. Yo sentía fuerte eso, así que vos cuando ores, decís, Señor, ¿cuáles son los dones que tenés para mí? Acá estoy abierto, estoy dispuesto, estoy sediento. ¿Cuántos desean y anhelan de dones del Señor? Mirá que no son para guardarlos, son para servicio. Y Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Mirá lo que dice Filipenses, capítulo 2. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, ser esa luz que esta sociedad necesita hoy, Señor. No solamente hablar de palabras o decir cosas, sino que nuestras acciones demuestren que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, está en nosotros, se ha manifestado en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la fuerza, el poder para vivir una vida cristiana victoriosa. Ayúdanos a llenarnos, Señor, de esa fuerza de tu poder, Señor. No quiero luchar más con mi fuerza, renegando, enojándome, peleándome con esto, con aquello, discutiendo por aquello, por lo otro. Necesito y quiero el poder de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Ese poder que me transforma, ese poder que me cambia, Señor. Ese poder que me alinea a tu voluntad, Señor. Tómate unos minutos para hablar con el Espíritu Santo esta noche. Y si vos sentís o anhelás tener una vida como la de Felipe, como la de Evan Roberts, tal vez, o tantos otros siervos del Señor, fueron usados por el Espíritu Santo en su generación, el anhelo tiene que estar en tu corazón. Tenés que hablar con Él y decir, Señor, yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso, Señor. Voy a dejar mis necesidades personales, mi egoísmo tal vez, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que me dé el fuego, el poder para ser transformado, Señor. Señor, visita tu iglesia una vez más. Visítanos una vez más, Espíritu Santo. Moviliza tu iglesia, Señor. Hacer la sal, hacer la luz este tiempo, Padre. Míranos, Señor, míranos. Tómate unos minutos y sé sincero con el Espíritu Santo esta noche. Decíselo allí por tu interior, no te importa lo que está alrededor. Decile vos a Él, Señor,
quiero que me uses. Te entrego mi vida, Señor. Señor, acá estoy, Señor. Vos sabés lo que me cuesta, vos sabés cuáles son las cosas que fallo, que le erro. Vos conocés todas mis vidas, Señor. Ayúdame a vencer a través de tu Espíritu Santo. Úsame conforme a tu voluntad, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad, Señor. Aquí estamos como iglesia. Señor, como iglesia de esta zona te decimos, Señor, acá estamos. Úsanos conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos ser el testimonio vivo en este barrio de que Jesús está presente aquí. De que vos estás. Ayúdanos, Señor, a amar a las personas que están alrededor nuestro, Señor. A bendecirlas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén.